Y cuando hablamos de una superficie en concreto, entonces voy a dibujar acá una pequeña superficie que tiene un vector normal, un vector perpendicular, y al cual voy a llamar vector diferencial de área, un vector de área. La dirección de la presión, en todo caso, sería un vector paralelo a esa dirección normal, ¿no? Entonces lo voy a representar acá por... es un conjunto de vectores, en realidad es una fuerza distribuida en un área, y esta sería la dirección de la presión en un área en concreto, ¿no? Entonces, en un área diferente, esté orientada en otro sentido, por ejemplo, cuando el vector normal es este, la presión tendría este sentido. Bien, entonces, eso es básicamente lo que representa una presión como magnitud tensorial. Para dar un ejemplo un poco más concreto, más práctico ya en modo de ejemplos, vamos a resolver, por ejemplo, con puertas. Entonces, en este caso, vamos a tener un tanque, un recipiente, donde tenemos fluido hasta un cierto nivel. Y hay, por ejemplo, una superficie plana y una superficie curva, ¿no? Una compuerta tipo curva. Lo que significa es que la presión en estos puntos, bueno, voy a ir dibujando acá vectores de presión, bueno, van a ser siempre perpendiculares a la porción de superficie, a esa porción de superficie sobre la cual están actuando, ¿no? Entonces acá, bueno, en este punto la presión iría más o menos así. Y para la parte inferior, en la superficie que tenemos abajo, voy a agarrar y voy a aprovechar de separarla. En esa porción, la presión en concreto iría, bueno, siendo perpendicular, ¿no? Y en este caso, en este punto en concreto, que es la intersección de estas dos superficies, bueno, la presión puede tener esta dirección de acá, o puede tener, si me refiero a la otra parte, esta dirección, ¿no? Puede tener entonces también esta dirección. Si estoy analizando en realidad esta superficie, la presión en este punto, esta superficie, bueno, es esta, y en cambio la presión en este punto para esta superficie, bueno, es esa. El punto en cuestión es bueno, en este caso es el mismo punto, pero bueno, acá tiene justamente esas dos direcciones de presión, dependiendo de la superficie en la cual lo analizamos. Bien. Hay una ley que se denomina la ley fundamental de la estática de fluidos. ¿No? Voy a escribirlo esto como la ley de la hidrostática. ¿Y cuál es esta ley? Han deducido esta ecuación. Es una ecuación, básicamente, que dice la ley de la hidrostática. Bueno, en todo caso, lo que nos dice es cuál es la variación de la presión en un fluido, ¿no? Entonces, ¿cómo evoluciona la presión en un fluido? Eso es lo que nos determina la hidrostática. En principio es esta, la variación de la presión en un fluido, variación de la presión es igual al negativo de la densidad por la gravedad por la variación de la altura z. Esto en realidad representa un sistema de coordenadas, bueno, donde z es el eje vertical. Esa sería, bueno, una distancia siguiendo esa dirección, ¿no? Entonces, cuando yo tengo un dz, una variación de esa altura vertical, la variación de la presión es negativa. Entonces, en concreto, lo que significa es que si el diferencial de z va hacia arriba, bueno, la presión o la variación de presión es negativa. Si en este caso es positiva, la variación de presión
En este sentido, bueno, sería negativa. Entonces la variación de presión en este sentido sería negativa. Lo que significa es que básicamente a medida que aumenta a la altura, a mayor altura en un fluido, bueno, hay menor presión porque esto va a ir disminuyendo en este sentido, ¿no? Entonces, en resumen, eso es a mayor altura, menor presión, ¿no? Y bueno, al contrario, cuando hablamos de profundidad, o sea, a mayor presión, a mayor profundidad, perdón, tendríamos una mayor presión. Bueno, quédense con ese concepto, ¿no? Entonces, la presión hacia arriba, bueno, a medida que voy subiendo, entonces entre esos dos puntos en un fluido, bueno, voy a hacer esto, entre un fluido entre dos puntos, un punto de presión P1 y un punto de presión P2, y a medida que estoy más arriba, la presión es menor, ¿no? Entonces la presión 2 es menor que la presión 1. La voy a escribir de esta forma, P1 mayor a P2. En este caso, en todos los fluidos va a cumplirse esta norma. Entonces pueden decir que a mayor profundidad la presión P1 es mayor, o a mayor altura también la presión es menor. ¿No? Dicho de esa forma. Bien, entonces bueno, esa es la forma en que varía la presión en un fluido, y de hecho hay dos ecuaciones que son las que diferencian cómo hacer cálculos, en todo caso, en el caso de un líquido y en el caso de un gas. Bueno, esto es simplemente una ecuación de la hidrostática para los fluidos en general. Bien, ahora si somos un poco más específicos, bueno, voy a hacerlo esto en una lámina siguiente. Lo vamos a distinguir entre el caso de líquidos y el caso de los gases. Voy a recordar, bueno, acá voy a escribir esa ley fundamental, básicamente, que es la que gobierna ambos casos. Densidad por gravedad por la variación de altura. Y bueno, esta ecuación se escribe de forma un poco más particular para cada uno de estos casos. ¿No? ¿Qué pasa en los líquidos? La densidad es constante. O los líquidos son bastante incompresibles, no se los puede cambiar, reducir fácilmente su volumen. Puede cambiar la forma del líquido, pero no su volumen. Entonces, la densidad acá es prácticamente constante. Y en nuestro estudio de la mecánica de fluidos vamos a considerar la densidad de los fluidos constantes, y en cambio en el caso de los gases, bueno, la densidad varía con la presión. Bueno, lo voy a escribir mejor. Acá la densidad de ρ, simbolizada por esta letra griega ρ, bueno, varía con la presión, ¿no? Y esa es la gran diferencia, bueno, entre los líquidos y los gases. En el caso de los líquidos, bueno, voy a volver a escribir, tratar de realizar este cálculo. En este caso, lo que significa es que la densidad, la variación de la presión, perdón, va a ser igual a menos ρ por G por BZ. Todo este término lo que haría es simplemente integrar ambas partes para tener la expresión de la variación de la presión. Entonces, si hago yo una integral, esto es constante, entonces la densidad es constante, la gravedad también, entonces esto quedaría integrado simplemente en este punto. Entonces acá tendría que un delta P entre un punto, voy a hacerlo así, un punto 0 a un punto 1, de Z0 a Z1, bueno, esto variaría de una presión en ese punto 0 a la presión en el punto 1, ¿no? Entonces, el punto 0 sería un punto de referencia, vamos a tomar y un punto 1 es otro punto diferente. Entonces, básicamente, para dar una idea, el punto 0 es un punto de referencia y el punto 1 es un punto situado a otra altura, ¿no? En este caso estaría diciendo que
En este caso, eso sería la altura del punto 0. Y esta sería la altura del punto 1, bueno, medidos desde un nivel de referencia. Entonces, bueno, el punto 0 es un punto arbitrario cualquiera de origen, y punto 1 es otro punto para estudiar esta ecuación. Entonces aquí tenemos básicamente que si integramos esto y ponemos límites, bueno, P1 menos P0, es decir, la diferencia de presiones en dos puntos de un fluido, sería igual a menos densidad por gravedad, que ahora vamos a llamarlo a partir de ahora gamma, lo vamos a dar otro nombre a esta expresión, y por la diferencia de alturas, ¿no? Sería Z1 menos Z0. Bien, bueno, esto es el delta P, la variación de la presión entre 0 y 1. Sin embargo, bueno, acá esto lo vamos a llamar gamma, a la densidad por la gravedad, y voy a multiplicar ese signo menos por este paréntesis. Entonces aquí lo que vamos a hacer es escribir esto de esta forma. Gamma, y este signo menos voy a multiplicar acá. Entonces, eso quedaría, bueno, Z0 menos Z1. Acá tomando en cuenta estos signos, eso quedaría, bueno, acá Z0 menos Z1. ¿No? Es decir, la altura del punto 0, esta distancia, menos esta otra. O este vector menos este otro en realidad. Y lo que estoy calculando entonces es este vector, que es Z0 menos Z1, sería este de acá menos este otro. Lo que estaríamos calculando es este vector. Si este es el vector o la distancia Z0, medida desde el origen, la distancia Z1, bueno, esta distancia sería, bueno, ese Z0 menos Z1. Bueno, por lo general esta distancia, esta medida se le denomina h, ¿no? Esta es la profundidad. Para que eso tenga más sentido, bueno, simplemente voy a hacer un dibujo donde todo esto tenga mayor coherencia. Imagínense entonces que lo que estamos analizando es un recipiente con agua y quiero encontrar la presión en un punto cualquiera. Entonces lo que hacemos es lo siguiente: para encontrar la presión, por ejemplo, en un fluido de esta forma, vamos a llamar punto 0 al punto de referencia donde hay una presión P0 de referencia. En este caso voy a llamar acá a este... Bueno, a ver, lo haremos un poco en el orden, lo haremos en estas posiciones. Voy a aprovechar de marcar esos dos puntos, de los cuales este es el punto 1 y este sería el punto 0. Si luego, entonces los zetas, bueno, va a ser, esta será altura Z0 y esta de acá hasta la superficie libre, hasta esta superficie de acá, esto será Z1, ¿no? Entonces, básicamente está configurado lo mismo. Tengo acá esta medida que es la profundidad H, es decir, lo voy a poner aquí para que sea más explícito. Esto sería esa profundidad H, Z0, Z1. Y básicamente, ¿qué nos dice esto? Que la diferencia de presiones entre el punto 1 y el punto 0, bueno, es gamma por este peso específico por toda esa, por la profundidad H, ¿no? Entonces, cuando resumen la presión, lo que encontraríamos acá sería lo siguiente. Voy a agarrar este dibujo. Y lo que acabamos de encontrar es esto, ¿no? Que la presión
Presión 1 menos presión 0 es entonces gamma por H. Y esto tiene sentido. A ver, entonces, ¿cuál sería el valor de, en este caso, en nuestro ejemplo, el punto 1, qué presión llevaría, ¿no? ¿Qué presión sería la que se siente en el punto 1? En este caso en concreto, la presión en este extremo es la presión que se siente, bueno, a través de la atmósfera, ¿no? La presión del punto 1 es la misma que la presión atmosférica. Y bueno, si esa presión atmosférica solemos llamar, nosotros en presión manométrica solemos decir que es cero, vamos a usar bastante esta expresión, pero vamos a también explicarla por qué la presión atmosférica la consideramos cero. Ya enseguida lo vamos a hacer. Bueno, por lo pronto voy a tomar ese valor acá, sería directamente cero de presión atmosférica, y la ecuación quedaría que esa diferencia, bueno, esa diferencia de presiones es igual al peso específico por la profundidad. Aprovecharé de detallar por qué consideramos a la presión atmosférica cero. Okay, bueno, creo que alguno de ustedes también ya tenía esa idea. Entonces, bueno, esto por qué lo consideramos de esa forma, ¿no? Bueno, Andy vería también ese gráfico de las presiones, ¿no? Cómo se consideran las presiones en las escalas de presión. Entonces, bueno, voy a dibujar acá un gráfico de presiones y lo que sucede en diferentes regiones. La presión cero absoluto, el cero absoluto, bueno, es cuando existe ausencia de presión total y ausencia de materia, esto es el vacío. Entonces, esa presión cero, por ejemplo, existe en el vacío, bueno, en el espacio, existe esa presión de cero absoluto. Gases que tienen un cierto peso, y eso genera, bueno, en la superficie terrestre, una cierta presión. Entonces, esa presión, la voy a detallar acá, esa sería la presión atmosférica, pero la presión atmosférica, incluso dependiendo del lugar donde se mide, puede ser diferente. La presión de referencia estándar es a nivel del mar, en donde tomamos un nivel de referencia estandarizado, es a nivel del mar. A esa presión, bueno, en concreto, esa es la que vale una atmósfera. Bueno, a la presión medida entonces a nivel del mar respecto al cero absoluto, ese valor se denomina presión atmosférica. El nombre concreto es presión atmosférica estándar, ¿no? Es un valor estandarizado de presión. Ahora, nosotros en Cochabamba no estamos a nivel del mar, no nos encontramos a 0 metros sobre el nivel del mar. La presión que vayamos a sentir nosotros es posiblemente, nos encontramos a mayor altura, ¿no? A 2.500 metros sobre el nivel del mar. Por lo tanto, el peso de gases sobre la atmósfera es un poco menor. Existe menos altura de hectopascales en una medida 80 hectopascales, o normalmente se diga que se mide en la sana o en meteorología, pero convertido a atmósferas sería el equivalente más o menos de 0,78 atmósferas. Esa es la presión. Esto mejor aprovecharé de ponerlo acá. Y bueno, esta otra sería la presión que sentimos, en todo caso,
también presión atmosférica. La diferencia es que no es estandarizado, no es terrestre. Esto depende, por ejemplo, el valor que he puesto acá es concretamente el valor que se tiene a 2000, a la altura de Cochabamba, 2550 aproximadamente metros sobre el nivel del mar. ¿Ya? Entonces, bueno. Ya son dos presiones, ¿no? La presión atmosférica local, que también se denomina un nombre específico que también tiene, es este valor de presión, es presión barométrica. Porque los barómetros son esos instrumentos que ayudan a medir la presión atmosférica local. Bueno, entonces, por tanto, se conoce también esto como presión barométrica. Bien, ahora cuando tenemos, por ejemplo, un sistema presurizado, es decir, por ejemplo, en este punto, donde la presión es diferente de este valor, lo que vamos a hacer es considerar nosotros una nueva referencia basada en este, con los manómetros y muchos de estos instrumentos, no son capaces de medir la diferencia de presiones de un punto respecto al vacío. En realidad son capaces de medir esta diferencia de presiones respecto a la presión local. Entonces, bueno, esto es lo que es capaz de medir un aparato como el manómetro. Y por eso es que, entonces voy a poner acá un valor de presión que tengo en un punto, y lo que el barómetro puede medir es esta medida de presión. Perdón, lo que los manómetros pueden medir es esta presión. Entonces, la presión manométrica, bueno, es medida a partir de esta línea. Y esta línea se le considera como línea de referencia. Por lo tanto, bueno, denominamos un cero de presión manométrica en todo caso. Aquí lo voy a detallar. Presión manométrica igual a 0, y a partir de ahí se miden esas presiones manométricas. Hay otros aparatos que son los vacuómetros, que lo que miden es cuando un punto se encuentra con una presión menor a la presión atmosférica local, por decir en un valor acá. Voy a exagerar un poco acá. Esos aparatos pueden medir esa diferencia de presiones respecto a la presión atmosférica, pero bueno, que quedaría yendo hacia abajo, ¿no? Negativa. Entonces, esa se denomina presión de vacío o presión vacuométrica, porque un instrumento llamado vacuómetro es el que mide esa diferencia de presiones. Bien, entonces, para la mecánica de fluidos, las ecuaciones pueden escribirse. Bueno, acá voy a aprovechar de hacer un último gráfico. Este mismo punto, de ese mismo nivel de presión, medido desde el cero absoluto, bueno, eso sería la presión absoluta. ¿No? Los instrumentos por lo general van a medir estos valores, manométricos, presiones manométricas y vacuométricas. Es necesario conocer en todo momento cuál es la referencia cero, es decir, la presión atmosférica local. Y la mayoría de las ecuaciones de la mecánica de fluidos, todas las que vamos a ver y utilizar a lo largo de este semestre, se refieren a presiones manométricas. Bueno, entonces vamos a utilizar mayormente estas unidades, este tipo de presión. Aunque las ecuaciones igualmente son válidas para cuando utilizo presiones absolutas. Pero tengo que ser claro, ¿no? Utilizar en la ecuación o puras presiones absolutas o puras presiones manométricas. Para nuestro caso práctico es mucho más fácil olvidarnos de la presión atmosférica local, designándola como cero, y simplemente tomando en cuenta esa diferencia de presión. Entonces, por esa razón se denomina esta presión en la atmósfera, se lo denominamos cero, porque es manométrica y directamente las variaciones de presión serían estas variaciones de presión. Ok, bueno, si eso ha quedado claro, entonces ya podemos partir de este supuesto, ¿no? Que en un recipiente tengo acá una superficie libre y esto de por sí es presión igual a cero. Es presión manométrica igual a cero. Bien. Entonces,
Y también hemos deducido que en este sentido, es decir, aumentando la profundidad, y la presión aumenta, ¿no? Entonces acá la presión va incrementándose. Presión, en este punto la presión es 0 y en este punto, por ejemplo, con una altura h, la presión ya sería el peso específico del fluido por la profundidad h. Bien, ahora sí me encargo de dibujar la distribución de presiones. Bueno, vamos a ver. Han visto también el concepto de prisma de presión, ¿no? Tengo yo unas imágenes que creo que, no sé si o lo tienen con el docente. Voy a aprovechar de... Tengo yo unas imágenes de prismas de presión que van a ser útiles para esta parte. Bueno, ya han debido ver también esta carpeta, no sé si han tenido tiempo o oportunidad de revisar un poco los contenidos que hay acá adentro, que les he compartido al grupo de Classroom. Texto guía, hay un texto teórico. Pueden ir ya revisando esto si es que tienen algún concepto que puede que les esté faltando. Es una versión en borrador de un texto de mecánica de fluidos que estoy realizando. Entonces vamos a hablar justamente de los prismas de presión. Bueno, hemos visto eso de las presiones, de los vacúmetros y los manómetros, y bueno, aquí son básicamente datos de la presión atmosférica estándar, ¿no? Estandarizada a nivel del mar. Bien, voy a aprovechar de usar esta imagen para detallar, bueno, lo que son los prismas de presión. Entonces, veamos acá las distribuciones de presión y también vamos a ver estos prismas de presión. Bueno, el concepto es, acá en todo caso es gráfico, así que va a ser bastante intuitivo. Bien, bueno, acá entonces tengo un embalse, una represa que contiene agua. Esta tiene paredes verticales, tiene paredes horizontales en la parte inferior y también una pared tipo curva, ¿no? Una sección de cilindro, básicamente, si le doy un espesor en dirección perpendicular a la pantalla. Entonces, si voy separando estas cuatro superficies, bueno, la vertical del lado izquierdo, la vertical del lado derecho y estas otras dos que se encuentran en medio, tendría acá un punto en la superficie libre donde la presión valdría 0. Y sobre esa superficie, bueno, la presión siempre iría orientada de forma perpendicular. Y además sé que incremento en la profundidad. El incremento es lineal, ¿no? Entonces este incremento sigue esta ley, ¿no? Ese incremento de presión es igual a gamma por la profundidad. Entonces, básicamente es la ecuación de una línea recta. En este caso, bueno, al todas las superficies estar en la misma, ahí tendríamos una presión constante. Y en este caso, bueno, tendríamos presiones que van variando, tanto de valor como de dirección, ¿no? Siempre perpendicular a la superficie. En este caso, bueno, simplemente es una presión que varía linealmente y siempre en dirección perpendicular a la superficie. Esto es básicamente lo que se conoce como distribución de presiones. Son gráficos de distribución de presión. Entonces, estos vectores representan cómo está distribuida la presión en todas las paredes del recipiente. Si yo deseo entonces hacer cálculos para encontrar fuerzas, vamos a recordar en todo caso que la fuerza es presión por área, o en su defecto, si las áreas son pequeñas y luego yo integro, bueno, sería básicamente algo así. La expresión un poco más completa de la fuerza en la superficie, bueno, es la integral de ese término de presión por diferencial de área.
escrito en forma... esto sirve para geometrías un poco más complejas que se pueden dividir en fragmentos pequeños, luego se integrarían y se calcularía esto mismo, ¿no? Todo parte de ese principio de fuerza igual a presión por área. Bien, entonces, si yo necesito calcular fuerzas a partir de... si yo conozco las presiones, la aparición de la presión y la distribución de presiones, para calcular fuerzas simplemente necesito, bueno, integrar básicamente o multiplicar por el área y luego integrar esos términos. Entonces vamos a ver acá lo que sería el concepto del prisma de presiones y cuál es su relación de estos prismas de presiones con las fuerzas. El prisma de presiones no es nada más que esa distribución de presiones que yo considero que yo tenía dibujada acá. Y si yo le doy a esa distribución de presiones un volumen, agregándole el espesor o el ancho de la compuerta o de la superficie, bueno, se convertiría eso en un volumen, ¿no? Esa superficie se convertiría en un volumen y ese volumen es el prisma de presión. Entonces, es un volumen, es imaginario porque ese volumen no existe en realidad. Es un volumen que representa la distribución en el espacio de las presiones. Bueno, acá ese volumen sería presión constante, es decir, este valor de presión sería el mismo que este valor de presión, el mismo que este, o el mismo que tengo en todos los puntos de la superficie. Y si yo lo voy, bueno, convirtiéndolo en un volumen, bueno, sería un cubo, ¿no? Ese sería el prisma de presión para este caso, cuando la superficie es horizontal. Y cuando la superficie es curva, es decir, no es ni horizontal, ni vertical, ni es plana, sino es curva, bueno, entonces a este prisma de presión, bueno, a esta distribución de presiones, perdón, que yo tenía acá, si yo le asigno entonces le doy el ancho de la compuerta o el ancho de la superficie, y lo convierto en un volumen, bueno, todo ese volumen sería el prisma de presión en esta superficie. Bien, entonces ahora se entiende este concepto. Yo creo que lo que hace falta es entender que el prisma de presiones me ayuda en hacer un cálculo importante, a determinar la fuerza que ejerce un fluido en esa superficie. Sí, perdón, una pregunta. Sí. ¿Cómo podría ser el prisma de presión si es que el área sobre la cual queremos calcular la fuerza es triangular? Ya, perfecto. Sí, buena pregunta. Entonces, acá todos los ejemplos que he puesto son de un ancho constante, ¿no? Voy a, por ejemplo, acá voy a intentar dibujar esta compuerta triangular. Bueno, no me sale triangular, pero es una compuerta orientada en la misma orientación que tengo acá. Entonces, el prisma de presiones, bueno, vendría a ser algo así. Necesito saber dónde tengo la superficie libre, es decir, dónde la presión es cero. Voy a imaginarme, por decirte algo, voy a imaginarme esto. Que esta superficie que estoy analizando es parte de una región más grande y el fluido se encuentra hasta acá. Voy a suponer que es hasta acá donde está el fluido. Entonces la presión cero inicia acá en realidad, ¿no? Aquí es donde tengo presión cero. ¿Cómo dibujar esto? Siempre es necesario saber cuál es esta superficie que se denomina superficie libre, es decir, donde el fluido está expuesto. La presión, digamos, tendríamos una cierta profundidad, la presión tendría un cierto valor. Y en este punto la presión es todavía mayor, ¿no? Voy a dibujarlo así. Voy a tratar de exagerar un poco los vectores para que me dé espacio de dibujar un poco. Entonces acá tengo un valor de presión. En este caso, el estar al mismo nivel, a la misma profundidad respecto a la superficie libre, pues tendría esa misma presión acá. Lo que tendría que ir haciendo yo es generar para cada punto, encontrar el valor de presión y de esa forma ir dibujando todo el prisma de presiones. Aquí sería algo así, el prisma de presiones. A ver, voy a quitar este vector, pero esto me va yo creo que un poco molestar en la representación y iría algo así. Sería un volumen formado por la distribución de presiones a lo largo del ancho de esta compuerta en todo momento. Entonces, no sé si ya se le alcanza a visualizar más o menos lo que estoy graficando. Entonces,
Así, es algo que no tiene ancho constante, es un ancho variable. Es un volumen que tiene un valor de un vector de presión en este nivel, un vector de presión un poco mayor acá, y cada vez empieza a ser un valor de vector de presión cada vez más mayor hacia el final, ¿no? Y ese volumen, ese es el prisma de presiones en este caso. Entonces, bueno, hay casos donde el prisma de presiones es fácil encontrar el volumen del prisma de presión, en este caso, en estos tres casos. Sin embargo, en este, bueno, es todavía un poco más complicado, ¿no? Y por eso hay otros métodos que son diferentes del prisma de presiones que permiten encontrar el valor de esa fuerza, o es decir, también lo mismo, el volumen de ese prisma de presión. Bien, entonces, bueno, ¿para qué nos sirve el prisma de presión? Sobre todo, quédense con este concepto. No voy a decir el peso. El volumen del prisma de presión es el valor de la fuerza, es la fuerza ejercida sobre. Bueno, voy a escribir que la fuerza hidrostática directamente es igual al volumen del prisma de presión. Entonces, si yo soy capaz de calcular el volumen de ese prisma, he sido capaz de encontrar la fuerza que actúa, que ejerce todo ese prisma de presión sobre la superficie, en realidad. Es lo que resulta. Aparte que hay un concepto importante, es que también el centro de gravedad de la fuerza, es decir, el lugar donde actúa la fuerza neta o la fuerza equivalente de toda esa distribución de presiones, sería el centro de masa del prisma. Entonces, esto lo llaman el centro de presión, que lo denominan CP, ¿no? Esto es el centro de masa de ese prisma de presión. Entonces, para resumir esto, el prisma de presión no es un volumen que existe en realidad, pero ayuda a calcular dos cosas. A determinar cuál es la fuerza total que actúa en la superficie y cuál es el centro de presión, es decir, el punto donde actúa exactamente esa fuerza equivalente. Centro de gravedad del prisma. Bien, hagamos un ejemplo, creo que eso va a ser lo más práctico, concerniendo este caso. Hagamos dos ejemplos, vamos a hacer uno de manómetros, porque también tenemos ese tema pendiente. Centro de gravedad del prisma, ¿no? Bueno, perdón la letra, pero yo me quedo conforme con que entiendan los conceptos, ¿no? Y tal vez alguno de ustedes esté tomando apuntes. De todas formas, todo esto, por eso he hecho estos videos que les he mencionado, que están en el canal de YouTube, donde básicamente está todo mejor escrito, mejor redactado, está mejor condensado. Entonces pueden ir repasando todos estos conceptos, bueno, en esos videos, ¿no? Entonces acá, bueno, me quedo conforme con que vayan entendiendo los conceptos. Sobre todo, con que vayamos haciendo algunos ejercicios. Bueno, vamos a ver dos ejemplos. Hay uno que no sé si ya lo han visto ustedes. Con el ingeniero me van a comentar sobre esto. Y haremos uno directamente estática de fluidos. Sí, posiblemente lo hayan visto, vamos a ver. Pero me parece buen ejemplo para aclarar también algunas cosas que si no les han quedado claras. Piezómetros, estos ejercicios de piezómetros, bueno, concretamente vamos a hacer este que no es el más difícil, o este que es vamos a hacer este que no es tan difícil. Ya han visto estos ejemplos con el docente, ¿no? Vamos a hacer este ejemplo. Bueno, este está resuelto acá, pero lo vamos a volver a detallar. Entonces, bueno, si acá hay algo que no se haya entendido, lo vamos a terminar de aclarar. Este es un ejemplo largo. Bueno, esto en todo caso no es, yo creo que no entraría en un examen, entraría en una parte de este
modelo combinado con otra porción de otro ejemplo, no, así como está, no parece un ejercicio que pueda entrar en examen, sino que lo que tienen que tener acá más los conceptos. Entonces, bueno, acá, ¿qué nos pide? En la figura tal, determinar la cota del líquido en el punto A. Bueno, voy a encontrar el punto A, es este, y nos piden la cota. Entonces, aquí hay cosas importantes que entender. Para empezar, ¿qué es una cota? ¿No? La cota es una medida de altura desde un nivel de referencia. Entonces, es una altura z, básicamente. Cota es un valor z, como hemos tomado nosotros hace un momento. ¿Dónde está eso? Acá, altura z, ¿no? Medidas desde este punto, entonces este sería el nivel de referencia, o la línea de referencia. Y estos valores, estas medidas serían cotas, básicamente. Las elevaciones son en este caso cotas. Entonces, bueno, eso es una cota. En este caso en concreto, bueno, la cota A sería la medida desde el punto A hasta el nivel de referencia. Entonces, eso es lo que nos están preguntando. Bien, ¿qué más tenemos acá? Si se fijan, hay varios manómetros, ¿no? Hay varios piezómetros acá con diferentes tipos de fluidos. Y este, en todo caso, está expuesto a esta presión, que es la presión en este ambiente de CO. Este punto, esta salida está expuesto a la presión, bueno, este está expuesto a la presión atmosférica. Este extremo está expuesto a esta presión en el CO2. Y en este otro tubo, bueno, este extremo está expuesto a esta presión de aire, ¿no? Finalmente, bueno, aquí hay otro gas que es el que se tiene medida acá. Bueno, aquí la idea va más o menos así. Yo no conozco esta altura, y lo que voy a hacer es, bueno, escribir una ecuación de variaciones de presión a lo largo de todos estos fluidos, ¿no? En todo caso, empezaría en un punto donde conozco la presión, puede ser, por ejemplo, este, o puede ser este otro. Son dos puntos, el punto 1 o el punto 11, ¿no? Donde conozco el valor de la presión. Y, bueno, tendré que ir moviendo a través de todos los fluidos, escribiéndolo en forma de ecuación, hasta llegar al otro punto conocido. Entonces, bueno, se puede empezar del punto 1 hacia el punto 11, o se puede empezar del punto 11 hacia el punto 1, donde conozco las presiones. Acá en este caso el ejercicio estaba pensado más que todo para que se haga en esta forma, ¿no? Del punto 1 al punto 11, para dar esa secuencia. Entonces vamos a hacer eso. Voy a escribir de esta forma. Entonces, voy a partir de presión en el punto 1, más todas las variaciones de presión desde 1 hasta 11. Eso me va a dar la presión en el punto 11. De esa forma pueden escribir siempre las ecuaciones de variación de presión. No, dicho de otra forma, la variación de presión entre el punto 1 y el punto 11 sería la presión en 11 menos la presión en 1. También es la forma en la que se define. Entonces, de 1 a 11. Entonces, bueno, haciendo una ecuación de presión de 1 a 11. Lo que yo necesito es, bueno, esto yo sé cuánto vale la presión en 1. Esto es presión atmosférica, eso es 0. Y la presión en 11 también sé cuánto vale, ¿no? Vale 0,2 kilogramos por centímetro cuadrado. Esto exactamente, bueno, sería 0,2 bares. Siempre te vas a dejar como un valor conocido, lo voy a llamar P11, ¿no? Es así como lo resuelvo. Entonces acá, lo que nos toca es encontrar, este es el término que nos falta encontrar, las variaciones de presión desde el punto 1 hasta el punto 11, es decir, cómo varía la presión al empezar de este punto y, bueno, moviéndome hacia el punto 11, ¿no? Entonces, siguiendo básicamente todos estos fluidos. Y, bueno, iría así. Todo eso se va a dividir lo voy a dividir en dos sectores. Si se dan cuenta, hay gases, CO, CO2, aire y nitrógeno son gases. Y luego están estas porciones un poco más oscuras, son mercurio, aceite. Esto es un fluido de densidad relativa S.
Esos son líquidos, ¿no? Y agua. Entonces, ¿cuál es la ecuación de la variación de presión en un líquido? Esto sería para los líquidos, ¿no? Y para los gases, bueno, tiene otra ecuación, pero vamos a hacer lo siguiente. Esto sería para los líquidos. Y para los gases, bueno, vamos a decir esto. Bueno, no es cero. La variación de presión en los líquidos existe también, pero es bastante más pequeña. Y eso es simplemente por la razón de la densidad. Por ejemplo, la densidad del agua es de 1000, la densidad del aire, por ejemplo, 1.22 kilogramos por metro cúbico. Entonces, la variación de presión en la misma altura, bueno, comparativamente va a ser de 1000 a 1.22. Es como unas casi 1000 veces mayor o unas 800 veces mayor. Por esa razón, comparando en todo caso simplemente entre el agua y el aire, en general los gases tienen variaciones de presión mucho menores en distancias cortas. Entonces, comparado a una altura, a la misma altura, por ejemplo, la variación de presión en los gases es bastante más pequeña. Entonces vamos a tomar en cuenta esos dos efectos. En los gases directamente vamos a despreciar la variación de presión, y en los líquidos vamos a usar esta ecuación. ¿Esto se entiende? ¿Por qué? Entonces, la razón. La ecuación que ustedes han encontrado es esta. Tiene una ecuación. La variación de presión sí existe, no es nula. Y tiene una ecuación que han visto acá. Es una ecuación con una forma exponencial. Estas ecuaciones, ¿no? Estas ecuaciones expresan la presión en un punto P, partiendo de un punto de referencia, P0, en un gas. Sin embargo, bueno, esto va variando de forma bastante lenta comparada a los líquidos. Entonces, para dar una idea, más o menos unas 800 veces o 1000 veces de variación de presión. Por lo tanto, existe esta variación de presión, pero eso es lo que vamos a despreciar básicamente. Entonces lo vamos a hacer cero. Bien, entonces bueno, voy a escribir esos términos. ¿Qué términos vamos a tomar en cuenta entonces? De 1 a 2 hay un líquido, ¿no? Entonces, pues voy a escribir esto. Bueno, este 0 sería directamente un 0. Voy a sumar la variación de presión de 1 a 2, que sería del punto 1 al punto 2. Estoy bajando en profundidad, entonces la presión tendría que aumentar. Eso va a ser más el peso específico de este líquido, gamma, de este líquido, que es mercurio. Entonces tendría que ser gamma del mercurio, escrito de esa forma, ¿no? Por esa profundidad. Bueno, acá, no sé si se ve bien, pero está medido un poco pequeño. 27 centímetros, creo que es. 32 centímetros. Lo voy a escribir en metros para que todo tenga sentido. Entonces, 0.32. Ahora, bueno, también voy a hacer un detalle acá. Es cómo voy a escribir el peso específico del mercurio. El peso específico del mercurio, bueno, aquí lo voy a detallar y aquí le voy a explicar cómo voy a hacerlo a partir de ahora. El peso específico del mercurio es igual al peso específico del agua, que vamos a llamar simplemente gamma, multiplicada por la densidad relativa, ¿no? Por esta S, densidad relativa del mercurio. Entonces, bueno, de esta forma vamos a calcular los pesos específicos de cualquier fluido comparados a los del agua. Entonces, este valor gamma, cuando no tenga ningún subíndice, directamente es el peso específico del agua. Ya lo vamos a escribir de esa forma. Y entonces yo voy a escribir, en lugar de ese término, directamente esta expresión. Ya, entonces, eso a manera de declaración, voy a simplemente borrar esta parte, pero para que tengan en mente cómo más o menos vamos a ir haciendo esto de acá en adelante. Entonces, el peso específico del mercurio que está acá, simplemente lo voy a escribir como S del mercurio por el peso específico del agua, ¿no? Eso sería, todo esto en conjunto sería el peso específico del mercurio. Gamma por H, y este término y está aumentando la profundidad, entonces tendría un más. Siguiente término, bueno, tendría que saber la variación de presión de 2 a 3. Eso se hace en un gas. Bueno, eso va a ser 0, ¿no? Lo vamos a despreciar. Luego tendríamos que pasar de 3 a 4.
Si se fijan, de 3 a 4, en realidad lo que pasa es que estamos huyendo por acá, estamos subiendo, de hecho estamos yendo hacia arriba. Por lo tanto, se perdería presión y tendríamos que poner esto con un signo negativo. Entonces, menos peso específico de este fluido, es el del mercurio. Entonces, ese del mercurio por gamma, ese sería el peso específico del mercurio por la altura, ¿no? Y aquí voy a volver a buscar la altura. 25 centímetros. Bueno, eso sería entonces 0.25. Bien, entonces de acá, bueno, pasaríamos a través del CO2 hasta este otro punto. Y la presión en un gas, bueno, 0 directamente. Luego pasaríamos de este punto a este, estamos subiendo nuevamente, entonces eso va a dar un nuevo término negativo. Y acá en este caso es otra vez mercurio, entonces peso específico del mercurio, todo esto por... no alcanzo a leerlo bien. 30 centímetros. Entonces, eso es 0,3 metros. Bien, entonces, bueno, acá he pasado del punto 5 al punto 6, ¿no? Subiendo, eso es presión negativa. Bueno, acá la presión en esta parte de 6 a 7 es gas, entonces vamos a volver a considerarla 0. Y iríamos ahora de 7 a 8, en este caso en aceite. Estamos descendiendo, ¿no? Aumentando profundidad. Entonces hacia abajo la presión aumenta. Aquí tendríamos que aumentar esto. Más y el peso específico del aceite. Bueno, lo voy a escribir así. S sub 0 gamma. La altura, bueno, acá. La altura. La altura tiene que ser esa medida, ¿no? De la diferencia de alturas entre este punto y este punto. Acá, sin embargo, está escrito en una forma interesante. Está escrito como cota 36, este nivel, y acá está una cota 32. Entonces, si ya sabemos qué significa cota, la diferencia entre esas dos cotas, bueno, va a ser 4 metros, ¿no? Entonces, cota 36 significa que esta altura es 36 metros, y cota 32 significa que esta es 32 metros. O sea, acá la diferencia de alturas que tengo, bueno, eso es 36 menos 32, ¿no? Eso es 4. Entonces, bueno, simplemente voy a multiplicar esto por 4. Por 4. Hemos llegado hasta este punto, hasta el punto 8. De acá tendría que, bueno, ir de este punto a este otro. En realidad, de acá estoy bajando una altura, desde la cota 32 hasta esta altura, que es la cota del punto A. Entonces, al descender, al ir hacia abajo, bueno, voy a aumentar presión, esto va a ser más. El peso específico de este fluido, en este caso sería ese gamma, por esa, en este caso tiene que ser, voy a tratar de dibujarlo bien, esa distancia, ¿no? 32 menos el valor de la cota, ¿no? Lo voy a escribir aquí, bueno, 32 menos, lo vamos a llamar z a la variable desconocida, ¿no? El valor que queremos. Ah, no, bueno, acá directamente es h. Está escrito como h, la altura h. Pues h es esa cota de la que estamos hablando. Bien, entonces llego hasta este punto y de aquí, bueno, tendría que completar esto. Entonces subo, acá voy hacia arriba, pierdo presión. Entonces el peso específico del agua es gamma y la altura, bueno, sería 33.5 de cota, ¿no? 33.5 menos h. Listo. Me ha quedado una expresión bastante larga, lo voy a ordenar en la siguiente página. Pero básicamente esta sería todo el término de variaciones de presión. Entonces básicamente lo que dice es que todos estos términos más 0 es igual a P11. Y básicamente de acá conozco este valor. De esta expresión, que es toda esta de aquí, básicamente conozco todo salvo la altura h, ¿no? Entonces de acá básicamente se despejaba
la altura h. Más o menos. Bueno, esto es todo el término de variaciones de presión. Lo voy a copiar. Esta parte me se copió. Luego acá estaba la presión 0, que en este caso valía 0. Y presión 0 más todas las variaciones de presión, esto era igual a la presión en 11, ¿no? Presión en 11. Aquí, si se dan cuenta, bueno, todos los valores son datos, salvo estos dos valores de h. Bueno, acá habría que factorizarlos, separarlos y despejarlos de la ecuación. Bueno, va a ser algo largo, pero podríamos hacerlo, pero simplemente yo creo que ya podemos ver. A ver, si lo busco despejar. Pasaría todos estos términos para lo derecho, o sea, es decir, el otro lado de la ecuación, y dejaría estos factorizados. Entonces, 32 menos h por S gamma menos gamma, es decir, sería por gamma por S menos 1, sería igual a P11 menos todo esto. Bueno, acá sería básicamente, escribiría todos estos términos, pero con signos opuestos. Voy a tratar de... Bueno, serían todos estos términos, pero con signos opuestos. Entonces acá sería menos, acá más, acá más, y este último sería menos, ¿no? Entonces simplemente quedaría así. Bueno, acá simplemente estoy diciendo álgebra, y lo que tendría que hacer es pasar a dividir estos términos, y luego, bueno, despejar el h de acá. Si se fijan, en esta parte ya directamente es álgebra, ¿no? Entonces voy a simplemente suponer que ya está resuelto. Y entonces con este ejemplo nos ayuda a entender esto de hacia dónde, cuándo aumenta la presión y cuándo disminuye la presión, cuándo se considera variaciones de presión para líquidos y cómo consideramos la variación de presión para gases. Básicamente en esto nos ayuda. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien, bueno, lo que vamos a hacer ahora es un ejemplo de compuertas. Entonces vamos a hacer un cálculo de fuerzas. En este caso lo vamos a hacer en una superficie, vertical de ancho constante. Entonces, para entender bien ese ejemplo, y podemos hacerlo también en caso de que esté esa misma superficie inclinada. No sé si están viendo superficies inclinadas. Un minuto, por favor. Si me da un minuto, vamos a hacer un pequeño pausa de un minuto. El contenido de esa carpeta de auxiliatura, que aparte tiene ejemplos resueltos también acá, y varios de estos ejemplos resueltos están puestos en el mismo canal de YouTube. El link ya va a ser compartido, así que también pueden ir aprovechando de ver toda esta parte de la hidrostática, ¿no? Sobre todo esto lo va a ser más útil cuando tengan que repasar y prepararse para su examen.